Familia, ¿cómo estamos? Quiero darte la bienvenida al episodio 2 del podcast El Poder en las Ventas y quédate porque el día de hoy te voy a contar cómo cerré una venta de $140,000 sin poder vender. Pero aparte de eso, aparte de contarte esta historia que me parece súper loca, te voy a contar los 3 aprendizajes que me llevo de todo esto que tú también los puedes aplicar en tu vida. Así que nada, quédate, bienvenido, bienvenida, así que vamos para adelante. Primero, tengo que contarte que yo realicé mi primera venta en bienes raíces cuando tenía 21 años, pero no fue tan fácil y sencillo como llegar y decir, a ver, véndeme o a ver, cómprame. Hay un proceso y todo un aprendizaje detrás de todo esto. Así que para que te pongas un poquito en contexto, yo inicié en una franquicia inmobiliaria como agente inmobiliario en octubre del 2021. En junio de ese mismo año, yo ya había ingresado a bienes raíces a trabajar en una empresa inmobiliaria en la cual no me fue muy bien. De hecho, me botaron a las 2 semanas porque en ese momento estaba con un brazo enyesado y no asistí a una reunión. Así que parece que percibieron que no me interesaba el tema y literalmente me sacaron del grupo. Ni siquiera me avisaron ni nada. Simplemente me sacaron del grupo de WhatsApp. Así que en octubre de 2021 oficialmente ingresé al sector inmobiliario y a los 3 meses, no, en diciembre, 2 meses, hice mi primera renta. Esa renta literalmente me permitió ganar más de lo que yo había ganado en toda mi vida. Era una renta aproximadamente de $800, si no mal recuerdo, y yo había recibido más que mi salario normal en el que anteriormente trabajaba en mi lugar de trabajo, que era la cevichería. Usualmente ganaba menos de $400, había generado una comisión de $450, que para mí era muy loco pensar que había generado esa comisión, que por un servicio que prestaba me hubieran pagado esa cantidad de dinero. Era una renta de 800 y eso quedó dividido mitad para la empresa y para mí, como funcionan usualmente las inmobiliarias. Luego de un tiempo, seguía haciendo rentas, pero quería vender. Tú entras a bienes raíces porque quieres vender una propiedad. Entras a bienes raíces porque te cuentan que es un buen negocio en el cual tú puedes generar muy buenos réditos económicos si es que vendes una propiedad. Y aquí está el tema. Tienes que vender para poder generar estas comisiones de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 dólares. ¿Es posible? Por supuesto que sí, pero tienes que vender. Ahora, ¿cuál es el tema? Cuando yo ingresé en bienes raíces, me capacitaron muchísimo dentro del sector inmobiliario. Me dijeron, tienes que hacer un estudio de mercado, tienes que publicar la propiedad de estas formas, tienes que hacer las fotos de esta manera, y yo era un experto, aparte que me capacitaba un montón. Yo te podía hacer llamadas de captación en frío, yo te podía ir y hacer un estudio de mercado, yo te podía hacer un tema de marketing digital, de la pauta, de la promoción, pero había un pequeño problema aquí y es que yo no sabía cómo vender. Cuando yo llegaba a presentar una propiedad, por ahí buscaba algo de información en internet, pero algo no terminaba de cuadrar para que yo pueda cerrar la venta. Así que después de estar prácticamente 6 meses, llegando a casi mayo del 2022 en este caso, yo había hecho rentas, no me estaba yendo del todo bien como vendedor. No es que era el mejor vendedor del planeta Tierra, sino que estaba empezando en el sector inmobiliario, tenía cierta cartera de propiedades, creo que no eran más de 5 o 6, porque imagínate, yo saliendo del colegio sin muchos contactos. De hecho, la mayoría de mis contactos eran personas que no venían de un contexto económico, por así decirlo, del mejor del mundo, sino que era un contexto un poquito medio bajo, como ya te comenté en el primer capítulo. Entonces, estas personas o mis amigos del colegio, uno, no eran dueños de propiedades, y dos, los papás de ellos no tenían una propiedad para vender. La mayoría de ellos rentaba o alquilaba algo. Así que me tocó buscar en frío, literalmente, y empezar a prospectar en frío, en frío, en frío, y recibir 1,000 nos. Me apalanqué también de la base de contactos que tenía, de mi mamá, de otras personas, y bueno, por ahí capté ciertas propiedades. Había especialmente un departamento en el sector de La Carolina, el cual yo estaba promocionando, y para ese tiempo le habíamos bajado el precio de 146,000, creo que estaba a 145,000, no me acuerdo, pero fue una bajada de precio que era un poquito atractiva para el mercado en ese entonces. Lo que sucedió es que yo en ese periodo estaba ya listo para tirar la toalla y decir, no, esto no funciona para mí, esto no me está saliendo bien. Y de verdad que yo soy de las personas que cuando se mete algo le da el 100% a eso. Literalmente le meto mucha fuerza para generar un resultado. Lo que pasaba era que ese resultado no llegaba, y cuando el resultado no llega, usualmente el ser humano, que tiende a hacer, a frustrarse, a enojarse, a botar la toalla y a tratar de dedicarse a otra cosa.
Así que eso era lo que a mí me estaba pasando en ese momento. Me había sacado tanto la madre. Yo llegaba a trabajar a las 9, 10 de la mañana y me iba a las 9, 10 de la noche aproximadamente. Y de verdad me ponía a pensar qué estrategias puedo hacer, cómo puedo llamar más clientes. Yo me llamaba mínimo 10 clientes al día en frío para conseguir una captación. Me aguantaba unas 8 o 9 puteadas de la gente que no quería mis servicios para conseguir un cliente que quiera vender conmigo o que quiera rentar conmigo una propiedad. De hecho, así es como hice mi segunda renta. Pero bueno, antes de eso, vamos a seguir con la historia porque si no me voy de largo. Llegó este momento en el que ya el Gustavo se había sacado tanto el aire que pensaba en abandonar bienes raíces y dedicarse a otra cosa porque sentía que esto no era para él. Así que antes de rendirse, cuando estaba pensando en hacerlo, le entra una llamada a su celular y le dicen, hola, estamos interesados en una propiedad que vimos en plusvalía. Sí, claro, te doy la información, tu pago es con efectivo de contado, no es, perdón, con un crédito de contado, sí, es con un de contado, tenemos el dinero, tal, 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 van a conocer la propiedad. Hacen una visita, quieran hacer una segunda visita nuevamente estas personas, vamos a la segunda visita y estamos en la terraza y esta persona era un odontólogo de una provincia de aquí de Quito, perdón, del Ecuador, y me dice, me gusta, pero algo no me termina de convencer. Familia, yo en ese tiempo no sabía rebatir objeciones, yo no sabía cómo presentar un producto o servicio, yo no sabía cómo identificar o cualificar adecuadamente a un cliente, ni siquiera sabía las motivaciones, el presupuesto y la decisión de ese cliente, que son 3 pilares básicos a la hora de cualificar a un prospecto. Yo no lo sabía, nunca me lo enseñaron. Nunca me dijeron tienes que filtrar a los clientes para luego sí poder mostrarles un producto o servicio. Me habían enseñado a hacer estudios de mercado y a hacer marketing, pero no me habían enseñado a vender como tal. Entonces yo era un pelado perdido que no sabía qué hacer con su vida y que estaba a punto de rendirse porque no tenía las herramientas o la formación adecuada para vender de manera correcta. Así que cuando el cliente está ahí y me está diciendo que le parece un poco cara y que tiene más opciones que ver, yo no sé qué hice, yo no sé qué le dije, yo no sé de dónde salieron las palabras que le dije, pero como conocía el mercado, sabía que esa propiedad era la más barata de la zona. Y textualmente creo que le dije algo así. Entiendo, pero tienes que saber que, y tú conoces el mercado, le dije al cliente. Esta propiedad es la propiedad más barata de la zona. Si tú quieres algo más grande, más espacioso, no sé, que tenga más amenidades, vas a tener que subirte de presupuesto. Para mí esta es la mejor opción para ti. Algo así le dije. Y le dije, hagamos la reserva. Y ese mismo rato, cogieron, transfirieron y reservaron con $500 esa propiedad. Y después de 1 o 2 semanas estábamos firmando la escritura definitiva y me había llevado al bolsillo una comisión. La comisión total, $5,000. Para mi bolsillo quedó $2,500 aproximadamente. Entonces, esa fue mi primera venta que cerré, sin saber cómo hacerlo, sin tener un proceso establecido, sin tener un paso a paso que seguir. Y obviamente me tomó 6 meses poder lograr mi primera venta. 6 meses, imagínate. Me soportaba porque hacía ciertas rentas y mis gastos de vida no eran tan altos y podía mantenerme a flote con $300 o $400 al mes. Ahora ya no, ahora mi costo de vida se elevó y tengo que generar un ingreso mínimo mucho más que eso. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Y cuál es el objetivo de contarte esta historia? Es que quiero compartir estos 3 aprendizajes. El primero es que igual, después de esta venta, yo seguí usando mucha fuerza en mi vida para generar resultados. Cuando este personaje te habla de fuerza, me refiero a tu sistema o pensamiento de creencias basado en el ego, es decir, o en el miedo también. Yo tengo que accionar porque deseo algo y ese deseo me hace primero hacer una cosa para tener un resultado y luego ser o considerarme exitoso. Yo viví mucho tiempo en ese mundo, en el mundo de la fuerza, en el que primero tienes que hacer y accionas porque te dan una recetita mágica para el éxito y te dicen que tienes que trabajar y que sacrificarte y que todo en tu vida tiene que ser difícil y sacrificado y te levantas a las 5 de la mañana y haces, ojo, no digo que esté bien, no digo que esté mal, pero te sacrificas mucho para luego tener un resultado y cuando tienes un resultado, ahí sí eres una persona. En ese caso, en el mes que yo vendí esa propiedad, fui el mejor agente del mes de la empresa, de mi equipo. Entonces,
me convertí en un asesor inmobiliario exitoso, entre comillas, porque primero hice, luego tuve un resultado y luego me convertí en una persona. Es normal que en muchas facetas de tu vida, especialmente al inicio, seas un guerrero. Al final tienes que entender que los guerreros están en el campo de batalla y están sacrificándose y luchándolo ahí para generar un resultado y que no los maten. Al principio de tu vida, en lo que estás haciendo, tienes que usar la fuerza. Mientras cambias al poder, el poder es simplemente un autoconcepto y creencias elevadas de ti mismo o creencias que vienen desde el amor, porque siempre tenemos dos pensamientos. Los dos pensamientos creadores es uno el miedo y el dos es el amor. Tú puedes elegir en cuál de los dos quieres operar. Cuando estás en poder, reconoces que primero eres, luego haces y por consecuencia tienes. Es un cambio de paradigma, es un cambio de creencias, es un cambio de mentalidad que probablemente a este personaje le demoró más de un año poder transformar de la fuerza al poder. Y aún hay cosas que me siguen costando, aún hay cosas en las cuales no actuó coherentemente a veces, porque sí, soy un ser humano y soy imperfecto como tú, pero me llevó un año poder cambiar mi estado del ser y transicionar de la fuerza al poder. Y ya más adelante vamos a hablar de esas cosas en otros episodios. Pero tienes que entender esto. Es normal que al principio en lo que estés haciendo uses la fuerza, seas ese guerrero que está en el campo de batalla y puedes usar tu fuerza de voluntad. Eh, y tienes que usar esas fuerzas también, esa fuerza de voluntad, la fuerza como tal, para cambiar y modificar tus creencias, porque no es fácil. No es fácil tener que lidiar con esos pensamientos negativos. No es fácil tener que lidiar con tu contexto de amigos que tal vez no están donde tú quieres estar y te están incitando a la joda todos los fines de semana. No es fácil que mientras los demás están riendo de ti, tú estés trabajando de 9 de la mañana a 12 de la noche y para rematar no tengas los resultados y la gente te joda por eso. No es fácil, así que necesitas aplicar fuerza en tu vida hasta que los resultados o más bien tu autoconcepto, tus creencias y tus pensamientos puedan transformarse al poder. Y cuando estás en poder, la vida vas a ver que es mucho más simple y sencilla. La vida dejó de ser sacrificada. Ahora lo haces desde energías más elevadas como el amor, como el servicio, como la alegría, como el entusiasmo, como la neutralidad. Pero antes de eso, obvio tienes que pasar por la fuerza. Es normal, es totalmente normal que pase eso. Segundo aprendizaje que te quiero dejar el día de hoy, y ojo, no me creas nada de lo que te estoy diciendo, no me creas absolutamente nada de lo que te digo, yo no tengo la verdad absoluta. Y de hecho, mientras más aprendo de estas cosas, más me doy cuenta de que no sé y no tengo ni un pepino de idea de la vida. Uno entra al tema del desarrollo personal, al tema de la conciencia para decir, ok, ahora sí tengo una mejor vida y puedo aprender más y tal, tal, tal. Y te das cuenta que cuando aprendes más de estas cosas, simplemente no sabes nada. Y yo, uno de mis principios de vida es que simplemente creces o mueres. Y el que no se educa, caduca. Y por eso todos los días me estoy metiendo información, estoy leyendo libros, audiolibros, podcasts para alimentarme porque entendí que mientras más información tienes, obviamente vas a tener mejores decisiones y por ende mejores resultados, pero también entendí que mientras más sé, simplemente nada sé, así que no me creas nada de lo que te digo. Segundo aprendizaje que te quiero compartir. Dios, la vida, el universo, en lo que tú quieras creer, no se queda nunca con el trabajo de nadie. Esto es importantísimo que lo tengas siempre presente. Si sientes que estás haciendo acciones coherentes para lograr tu resultado, tarde o temprano la vida, Dios, el universo, Jesús, Buda, Krishna, como tú quieras llamarle algo más grande, te va a poner en el lugar adecuado para ti. Nunca se va a quedar con el trabajo de alguien. Nunca, nunca, nunca. Así que por más cosas negativas que sientas que estás pasando en este momento, aunque sientas que te estás esforzando, pero el resultado no está llegando, tú tienes que mantener la fe, la convicción y la certeza de que tarde o temprano eso se va a dar. Una fe inquebrantable de que lo que tú quieres, tarde o temprano va a pasar. Y si es que no pasa, quiero que entiendas esto.
La vida, Dios, el universo, no es que quiere algo malo para ti. La vida pasa a través de ti, pasa para ti. Esta creencia cambió mi vida porque ese fue el momento en el que me di cuenta que los puntos se conectaban hacia atrás. Esto lo dice Steve Jobs. Steve Jobs decía que los puntos se conectan hacia atrás y si tú hoy, el día de hoy, te paras a pensar todas las situaciones que viviste en el pasado, todos esos rechazos, todos esos clientes que te dijeron que no, todas esas cosas que no salieron bien, fueron perfectas para tu evolución y crecimiento. La vida no se equivoca. Todo sucede para tu mayor bien, para tu evolución y crecimiento, aunque hoy tú no seas capaz de ver la bendición que hay escondida detrás de esa situación. Te aseguro que tarde o temprano se va a ver reflejada como tal en tu realidad. El ser humano tiende a ver siempre lo negativo y centrarse en lo negativo. Si es que hoy tú sabes que esa situación incómoda a la cual te enfrentas, sea una enfermedad, sea que no tengo dinero, sea que los clientes me dicen que no, sea que no tengo las ventas que quiero, esa situación es simplemente una alarmita que está saltando para decirte, hola, tienes que regresar a ver en tu interior porque probablemente tienes algo ahí que sanar y que trabajar. Y cuando puedas liberar todo eso, vas a pasar a tu siguiente nivel. Y recuerda que todos los puntos siempre se van a conectar hacia atrás y que cada situación está al servicio de tu mayor bien y es perfecta para tu evolución y crecimiento. Así que nunca te olvides de ese segundo punto. Y tercero, tienes que aprender a vender. No puedes dejar tus resultados a la suerte, como fue mi caso en mi primera venta. Si me preguntas, ¿qué, Gustavo, fue trabajo o fue suerte? Bueno, yo creo que literalmente me saqué la madre durante todo ese tiempo y eso conllevó a que tenga un resultado. Pero ese cliente, si no confiaba en mí, si yo no le decía las palabras correctas en el momento correcto, con el tono correcto, probablemente hubiera desistido de esa venta. Así que es súper importante que aprendas a vender, pero vender profesionalmente, con un proceso, con un sistema, con un paso a paso que te permita conocer en qué situación o en qué parte del proceso de venta estás con tu cliente para que luego sí le puedas ayudar a que se ayude a sí mismo a tomar una buena decisión que sea correcta para él. El problema es que nunca te enseñen a vender. Y tal vez en este momento tienes un director de ventas, tienes tal vez un líder de equipo, tienes tal vez alguna persona que está encargada de tu formación. Asegúrate de que te formen correctamente como vendedor, como un vendedor profesional, porque vendedores amateurs que hacen ventas por hobby, hay miles de millones en el mundo. Vendedores que realmente se dedican como profesión y todos los días están entrenando, todos los días están analizando que pueden mejorar y todos los días están recibiendo retroalimentación de sus propios errores para pulir y mejorar estabilidad, hay muy pocos. Y esos pocos vendedores son los que se llevan el 80% de las comisiones. El 20% de vendedores profesionales, se queda con el 80% de las comisiones. Y ahí sí hace sentido vender. Y ahí sí hace sentido ser vendedor. Y si me preguntan, Gustavo, ¿es justo o no es justo que el 80% de los vendedores se quede con el 20% de las comisiones? ¿Es justo o no es justo? Para mí es justísimo. Porque esas personas aprendieron a vender de la forma correcta. Esas personas aprendieron a rebatir objeciones. Probablemente esas personas invirtieron en su formación acerca de ventas para luego tener esos resultados. Familia, yo he invertido más de $10,000 en formarme en marketing, ventas, comunicación, creación de infoproductos, eventos, liderazgo, un montón de cosas. ¿Te parecería justo que yo genere más resultados que tú si es que nunca has invertido en una formación de ventas? Por supuesto que sí, a mí me parece justo porque yo pagué un precio y de hecho el precio siempre lo estás pagando. Estás pagando el precio de no formarte y seguir con los resultados y la vida que tienes o pagas el precio de invertir en ti mismo, de aprender y de poder luego monetizar esos conocimientos que acabaste de aprender. Coge un curso, una certificación de ventas, aprende a vender profesionalmente, probablemente no te va a valer más de $1,000 y luego con todo ese conocimiento tienes una sola misión, monetizar todo eso que aprendiste poniéndolo a la práctica. Porque, ojo, hay muchas personas que se meten a un curso, que buscan información en internet y se llenan de información, pero nunca la aplican. ¿Dónde va a estar tu retorno de inversión? Nunca va a llegar. Por eso, cuando aprendas algo, yo como ley
todos los días leo una parte de un libro, al menos 20 páginas, aprendo algo y ese mismo día tengo que aplicarlo, porque así los resultados llegan mucho más fácil. Y así puedo saber qué es lo que me funciona y qué es lo que no me funciona, y luego cuando lo pruebo y lo experimento y sé que funciona o no funciona, lo comparto o no lo comparto con otras personas. Así que familia, eso ha sido todo por el día de hoy en este podcast. Espero que te haya servido, que te haya aportado un poquito más de valor a tu vida. Así que, sin más que decir, te mando un abrazo, estamos en contacto y que pases un extraordinario día, tarde, noche, dependiendo de la hora que nos escuches. Ah, y por cierto, no te olvides de dejar, si es que estás escuchando en Spotify, las 5 estrellitas si es que este podcast te ayudó y te aportó a tu vida. Así que familia, sin más que decir, me despido, nos vemos pronto.